Yo creo que este es el gran reto, ¿no?, de Bambú hasta ahora. Sí, Sacar en nacional, en una sala que tiene una acústica como esta, un público como este. Bueno, yo creo que aún no somos muy conscientes de poder tocar aquí. Y no sé, ojalá haya más oportunidades así. Normalmente organizamos todo nosotros, o sea, nos lo dividimos, ¿no? Dependiendo del sitio donde vayamos a hacer el encuentro, que suele ser siempre en casa o en provincia de uno de nosotros, uno se encarga más de una cosa u otra. Y entonces, bueno, nos hemos movido un poco por las casas de cada uno, por las provincias de cada uno, que es lo que, bueno, donde tenemos ayuda también. Hombre, las familias es como que son ya Parte del Bambú. Son parte del proyecto, cada uno colabora como puede. Los padres, las tías, los hermanos, todos son Las tías Bambú. abuelas. Las tías abuelas. La gente tiene acceso a la música clásica, pero hay muchísimos sitios donde hemos tocado que no se hubieran imaginado en su vida escuchar un octeto de cuerda. Y la respuesta es increíble. Y fue brutal, y no solo tocando Mendelssohn, sino un octeto como Sostakovich, por ejemplo. O el de Bruch. Claro, pero Funcionó súper bien. Sobre todo con lo que hacemos de explicar un poco las obras para que el público pueda entender lo que va a escuchar. O sea, es muy distinto que escuchen un Shostakovich así sin más, que les cuentes, mira, pues esto va de esto, se va a escuchar eso, que significa tal, ¿no? Y luego escuchan de otra forma y entienden. Entonces lo disfrutan. Es muy bonito ver la reacción de la gente que no está acostumbrada a escuchar música clásica y son muy receptivos y luego muy agradecidos. Es otro tipo de público y creo que nunca queremos perder eso. No queremos perder el estar tocando en pequeñas ciudades, en pequeñas salas. Creo que es parte de nosotros, ¿no? Sí. Somos de pueblo. Somos de pueblo. Somos de pueblo. Lo que está guay es que cada decisión todos vamos a una, porque está todo votado. Yo creo que hemos crecido también mucho en el respeto. O sea, ya nos respetábamos, obviamente como personas, pero a escuchar más a cada uno y a respetar más cuando decir las cosas, como decirlas. De hecho, cuando estamos tocando y se para, yo sé qué va a decir Marina, todos sabemos qué va a decir Alicia, ya nos vamos conociendo bastante. Sí. Pero es guay porque cada uno realmente le preocupa mucho más algo y tenemos todos clarísimo más o menos cuál es el rol de cada uno y yo creo que es muy enriquecedor eso. Yo nunca me hubiera planteado muchos puntos que se plantea mucha gente. Y por ejemplo, yo aprendí que hay gente que se expresa muy bien hablando, otra gente que no se expresa también hablando, pero se expresa muy bien tocando. Entonces, diferenciar en qué te tienes que fijar de cada uno, por ejemplo. Yo creo que también hoy en día se busca la inmediatez en muchas cosas, ¿no? Y cuando tienes un grupo de 8 que empiezas de cero con todo y quieres hacerlo bien, tienes que comprender que lleva un tiempo, ¿no? Pero yo creo que al final es muchísimo más reconfortante. Sí, lo hemos elegido los 8, aunque cueste un poco. Es el crecimiento propio de cada uno que el grupo te impulsa a ello. Y yo creo que nos pasa a todos individualmente. Es el grupo en sí nos ayuda a crecer mucho.
nuestro tutor fundamental, ¿no? Fue un poco Cibran, que está muy implicado también con el tema. Que nos ha ayudado de una manera abismal. Claro, empezamos teniendo muchas ganas de tocar juntos, pero como una cosa mucho más, quizás menos ambiciosa. Y por Cibran empezamos a verlo como algo más de trabajo duro, disciplina, nos ha puesto muchísima disciplina, mucho método. Y en gran parte por él yo creo que nos ha cambiado también un poco el chip, ¿no? Después de 2 años yo creo que el grupo es distinto. Incluso la propia organización de un encuentro, todo. Que no es nada fácil siendo 8, si con un cuarteto, cualquier grupo de cámara es muy difícil, imagínate 8 con cada uno su forma de ver las cosas, bueno, es algo que... Y viviendo en distintos países también. Pero nos hacía ilusión, ¿no? Llevar Bambú a casa de cada uno. Sí, o sea, como que el inicio y el origen siempre sea casa y después ya, pues si crecemos... Vendrá, llegará. No, pero yo creo que también formamos parte de la nueva generación que tiene como esa labor de intentar llevar la cultura a todos los sitios y nos toca a nosotros, ya que no hay tanta oportunidad, pero nosotros yo creo que lo estamos cogiendo un poco con esa intención desde el principio también, de, bueno, pues si no salen cosas, te las imaginas, las creas y las intentas hacer. Te las inventas. Y bueno, por ahora no ha ido tan mal, así que hemos hecho cosas. Ha sido un trabajo tremendamente intenso. De hecho, es verdaderamente maravilloso que una institución como la Jonde apueste por apoyar grupos que han nacido en la Jonde y que, bueno, gracias a la Jonde no solo es un espacio de formación orquestal, sino que es un vivero para que surjan iniciativas de tremendo valor y muy valiosas, como es el caso de Bambú, que yo creo que son iniciativas que hay que apoyar por muchísimos motivos. Primero, porque son ejercicios de audacia musical, de emprendimiento y de verdadera creatividad. Y además es un grupo, para mí, una de las mejores noticias que podía ocurrir en una generación como esta, tan bien formada, que tengan la voluntad de juntarse y dedicar tantísimo esfuerzo a construir un proyecto a medio y largo plazo, como es un grupo de cámara estable, y además con esa ambición que tienen ellos de aprender, de no perder nunca la curiosidad, de crecer y crecer y crecer. Y claro, los resultados saltan a la vista.